cordial saludo a todos los investigadores, estudiantes y personas interesadas en investigación. El tema que vamos a trabajar en nuestra segunda sesión de investigación tiene que ver con el problema de investigación. El problema de investigación tenemos que tener en cuenta una serie de componentes que son importantes para convertirnos en investigadores. Lo primero es identificar cuál es el tema o el área de investigación donde yo voy a investigar. En la sesión anterior, la número 1, explicábamos la metodología de la investigación, el método científico. Nos dábamos cuenta la importancia del origen del problema de investigación. Especificábamos que existen dos tipos de origen, deductivo e inductivo. Deductivo es cuando nosotros profundizamos en nuestra área de investigación y nos damos cuenta que hay trabajos de investigación, problemas que aún no se han resuelto o que aún no hay un consenso específico sobre la solución del problema o hasta ahora muy pocos investigadores lo han trabajado. El otro es en forma inductiva, donde existe en este caso la identificación del problema a partir de la experiencia en las profesiones o en las investigaciones como tal, los cuales vamos reuniendo casos en forma específica y nos da origen a que con el conocimiento que nosotros tenemos de nuestra área podamos identificar ese problema de investigación. Es cierto que existe una gran dificultad en la identificación de los problemas de investigación. Por eso es importante darnos cuenta cuál es el origen del problema y la profundidad que debemos tener en el conocimiento en el área de investigación. Esto nos va a dar un grado de conocimiento en el área del problema. Ese grado de conocimiento puede ser un grado muy alto cuando son investigaciones totalmente nuevas, nadie las ha investigado, son muy pocos los investigadores que la han trabajado. Logro identificarla para poder desarrollar mi trabajo de investigación. O investigaciones en las cuales aún no hay un consenso, también nos va a generar algún tipo de grado de conocimiento. Importante entender que una investigación siempre está en un contexto clínico, social, económico o político. Y que lo que específicamente quiere hacer una investigación en un momento dado, después de haber identificado el vacío en el conocimiento, es darle una solución a ese vacío en el conocimiento para aportar científicamente en nuestra área de investigación como tal. Cuando nosotros queremos especificar lo que tiene que ver el problema de investigación, debemos darnos cuenta que en el problema de investigación vamos a tener dos componentes, el planteamiento del problema y la formulación del problema. Cuando hablamos del planteamiento del problema, específicamente quiere decir que vamos a delimitar el problema, vamos a explicar el problema. Entonces acá es importante utilizar esta estrategia ABRAFA, la cual nos va a indicar cuál es el orden que tenemos que seguir para construir nuestro problema de investigación como tal. Lo primero son los antecedentes del problema. Justo en el ejemplo que vamos a trabajar el día de hoy, fue importante encontrar qué estudios se habían realizado en Europa, en África, en Asia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, centrados en los factores modificables que explican la hospitalización de los pacientes psicóticos como tal. Entonces es importante entender cuáles son los antecedentes de ese problema, si los resultados eran similares, eran diferentes. Importante entender cuáles son las prevalencias y las incidencias de los esquizofrénicos, de los psicóticos y la nuestra. De ahí nosotros llevamos a generar, en este caso, una identificación del vacío en el conocimiento. ¿Cuál es el vacío que existe en nuestra área problema? Entonces acá, al ejemplo que nosotros vamos a utilizar, el vacío en el conocimiento, se centró específicamente en que no se habían realizado en nuestro país, en nuestras IPS de salud mental,
la identificación de factores que fueran modificables y que luego los pudiéramos intervenir para generar en un momento dado una explicación multicausal y predictiva y poder de esta manera hacer intervenciones, prevención para disminuir la probabilidad y el riesgo de rehospitalizarse como tal. Debemos tener en cuenta que el problema debe tener relevancia y debe ser prioritario. Debemos tener en cuenta en él la magnitud y las consecuencias que se producen al no desarrollarlo. Nos damos cuenta que venían subiendo, en el ejemplo que estamos realizando, la frecuencia y las prevalencias de la hospitalización de los pacientes psicóticos. Esto llevaba a una serie de consecuencias como aumento, en este caso, de pacientes psicóticos en las IPS de salud mental, aumento por lo tanto también de los costos para las IPS y por lo tanto para el sistema de salud, disminución de calidad de vida del paciente psicótico como también de su familia y de su entorno. Por eso es importante darnos cuenta que el aporte al conocimiento es el componente que para este caso importante será identificar el modelo explicativo para hacer las intervenciones y prevención de manera adecuada y por lo tanto disminuir la probabilidad y el riesgo de hospitalización como tal para disminuir los costos y aumentar la calidad de vida de nuestro paciente y su familia y su entorno. La F es de la factibilidad, viabilidad y utilidad. Si se hizo un análisis de los recursos que se necesitaban, recursos humanos, recursos de infraestructura, recursos que también tienen que ver con lo económico, recursos que tienen que ver también con la consecución de los sujetos de estudio, se hizo un análisis de la viabilidad, el aporte que se iba a realizar, la metodología que nosotros íbamos a utilizar para dar resolución, la utilidad, es básicamente, específicamente, qué tan útil era nuestra investigación como tal dentro de nuestro campo de los pacientes psicóticos y, importante, hacer un análisis de los aspectos éticos. Se hizo un análisis de los aspectos éticos como el consentimiento informado que tenía que tener para nuestro paciente psicótico, también con su cuidador, en este caso tener las consideraciones éticas tanto nacionales como internacionales, pasar por un comité de ética, es importante tenerlo en cuenta dentro de la construcción de nuestro problema de investigación. Dentro de la solución de lo que nosotros queremos en un momento dado respondernos como investigador, en qué investigar en ciencias de la salud, va a ser importante varios componentes. Uno de ellos es, bueno, cuál es la distribución y el comportamiento de las enfermedades determinantes. Segundo, cuál es la magnitud, prevalencia, incidencia y frecuencia de mortalidad y eventos de interés y factores causales. Tercero, cuáles son en un momento dado los factores de riesgo y factores protectores para nuestras enfermedades, las que en un momento dado se están generando en nuestra comunidad, en nuestras clínicas. Evaluar los métodos y procedimientos diagnósticos y de tamizaje, como pasa ahora con el COVID-19, es importante entrar a evaluar que tengamos pruebas que tengan altísima sensibilidad y altísima especificidad, y no como muchas de las pruebas que en un momento dado tenían poca sensibilidad y poca especificidad, lo cual nos daba falsos positivos y falsos negativos. Generalmente muchas de las pruebas que eran pruebas rápidas. Es importante para nosotros seleccionar y evaluar los tratamientos, las intervenciones comunitarias. Todo acá es importante no solamente los estudios clínicos, sino también las intervenciones que nosotros podemos hacer en nuestra comunidad, en nuestros sujetos de estudio, realmente las educativas, es importante para poder evaluar la efectividad de ellas. Otro componente importante donde debemos investigar es en el pronóstico, en la predicción, pero a partir de datos y de modelos que sean validados y que muestren esa capacidad predictiva. Importante la supervivencia y la mortalidad que está no solamente en la enfermedad, sino de eventos de interés para conocer cómo se comporta en el tiempo nuestra enfermedad, nuestro evento de interés. Un componente donde se ha venido trabajando ahora muy fuerte es el de significado, los conocimientos, las actitudes y las prácticas de salud de nuestros eventos de interés. Por ejemplo, está trabajando en tuberculosis. Oiga, paciente como tal debe conocer una serie de componentes de tener tuberculosis, se deben evaluar las aptitudes que tiene ese paciente en un momento dado sobre tuberculosis, la actitud que tiene su entorno frente a la TBC y también se debe evaluar las prácticas, si realmente la persona sí está siguiendo todos
los componentes que tiene que seguir para evitar en un momento dado el riesgo de contagio a su familia, a las personas de la comunidad, si está tomando sus medicamentos, la adherencia a esos medicamentos. Entonces es importante por ello este componente en el que se está investigando. Y en general la eficacia, la efectividad, la seguridad y la tolerabilidad de los tratamientos para ver cómo están funcionando estos en nuestras investigaciones en salud. Estos son los componentes donde es importante investigar. Para el componente que tiene que ver con el segundo componente del problema de investigación, nosotros nos centramos en una estrategia de Kerlinger y la estrategia PICO. La estrategia Kerlinger, en esa pregunta de investigación, es importante que tengamos claridad qué es lo que realmente el investigador quiere investigar, pero debe estar expresado en relación de variables. Cuando decimos cuáles son los factores predictores que explican la respiración del paciente psicótico, está claro que queremos como variables los factores protectores, los factores de riesgo, los factores que son modificables, en este caso la rehospitalización. Entonces hay claridad en las variables del problema. Es importante utilizar la pregunta en un momento dado como una estrategia adecuada para la formulación del problema. Esas variables que nosotros identificamos ya en el problema deben ser medibles, deben ser en un momento dado tener la posibilidad de generarnos en un momento dado mediciones a partir de nuestra metodología que sean generalmente, se busca que sean de tipo objetivo. Debe tener la triada epidemiológica, persona, lugar y tiempo para poder identificar nuestro problema de investigación, porque de acuerdo a cada una de ellas puede cambiar nuestro problema de investigación como tal. La otra estrategia, la que nosotros nos centramos, es la estrategia PICO. La PICO se empezó a trabajar los ensayos clínicos y está centrado básicamente la P es la población, la I de intervención, la C es del grupo control o de comparación y la O es el outcome o la variable de desenlace o la variable dependiente del estudio. Esta estrategia también se utiliza generalmente en los estudios analíticos epidemiológicos. Entonces, en los estudios de asociación, la E ya pasa a reemplazar en un momento dado la I, sería exposición. La C sería en un momento dado los que no tienen la exposición. Y la población y el outcome ya serían las variables en un momento dado, lo que nosotros queremos encontrar esos factores de riesgo, esos factores protectores o modificables. Para este caso específico sería la rehospitalización, la población para nosotros serían los pacientes psicóticos, y acá tendríamos la presencia, en este caso de los factores de exposición modificables, y acá en el grupo control la ausencia de ellos. Entonces también es importante entender que esta estrategia se utiliza también para pruebas diagnósticas, para poder evaluar pruebas diagnósticas frente a otras pruebas diagnósticas o frente a un gol estándar. También vemos acá, primero, cuál es la estrategia de Kerlinger, cuáles son los factores de riesgo modificables de tipo personal, familiar, tratamiento, autoagresión y utilidad de los servicios que se encuentran asociados y que son predictivos de responsabilidad de los pacientes psicóticos en una IPS de salud mental en Bogotá en el 2017. Nos damos cuenta que cumple con todas las condiciones que debe cumplir como tal, en este caso nuestra investigación. Por esto, es importante darnos cuenta, en conclusión, que debemos aprender a plantear problemas de investigación. Debemos aprender a delimitarlos específicamente, a formularlos, ya sea con la estrategia utilizando Kerlinger o utilizando la estrategia PICO. Es importante en nuestro problema de investigación aprender a identificar, pero para ello tenemos que profundizar en nuestra área para que en forma ya sea deductiva, basada en los estudios, en la evidencia, en la teoría, que nosotros podamos identificar problemas de investigación lo más originales posibles o darnos cuenta que aún no se han resuelto y que es importante que nosotros resolvamos en nuestra población. Es importante por ello, en un momento dado, darnos cuenta de utilizar la estrategia propuesta, la cual nosotros podemos darnos cuenta que a partir de ella podemos construir adecuadamente nuestro problema de investigación y formularlo. Entonces, mucho ánimo para que utilicen en un momento dado todo lo que hemos trabajado el día de hoy para solucionar sus problemas de investigación que identifiquen y tener claridad cada día en
la identificación y posteriormente en la solución de sus problemas. Muchas gracias.